Buenos días. Buenos días a todas y a todos. Espero que me escuchen mejor. Cambié auriculares y vamos a ver si... Espero que estén todos muy bien. Vamos a esperar un momentito porque solamente estamos 45, así que vamos a esperar unos minutos. Sería bueno que me comentaran en función de lo que estuvieron leyendo, lo que estuvieron viendo en estas semanas que no nos vimos, alguna cuestión que tengan alguna duda, algo que necesiten que aclare, que amplíe, que explique de nuevo. Es el momento indicado. Las esperamos que se junten más compañeras y compañeros. El libro. Que explique el libro, me ponen acá. ¿Qué me están diciendo? Matías González, ¿qué estás preguntando? ¿Que explique el libro? Buen día, profe. No, es que usted justo estaba diciendo que preguntando qué hicimos esta semana y yo aproveché a ponerme al día con el libro justamente. ¿Con el número 0?
Sí, exactamente con ese. Todavía no lo ¿Y terminé qué de leer tal? porque lo estoy reservando para cuando usted diga una fecha y yo lo termino de leer para esa fecha porque si no me olvido todo. No, tenés que aprovechar, terminar de leerlo, en todo caso, para esa fecha es una nueva lectura y bueno, acá Luciana Acosta me dice que le encantó el libro. Bueno, me alegro, me alegro. La idea es darles libros que los motiven, que les gusten. Así que bueno, qué suerte que aprovechar este tiempo de que no nos encontramos como para avanzar con eso. Bueno, ¿sabés qué te sugiero, Luciana? Que sigas leyendo Humberto Eco, seguí leyéndolo con otros libros del mismo autor, pero que son absolutamente diferentes a él. Un libro que yo recomiendo con mucho énfasis es El nombre de la rosa. Es más extenso, es más complejo, pero si te gustó Humberto Eco, te lo aconsejo. Y después, si lees más adelante, un texto muy complejo de él que se llama El péndulo de Foucault. Pero si te gustó cómo escribe Eco, pueden seguir. Bueno, ¿algunas dudas de lo que estuvimos viendo hasta ahora? ¿Algo que necesiten que se les aclare más, se profundice? Estamos con esa posibilidad, digamos, de que ustedes, todas las dudas que tengan, en todo caso, es el momento como para preguntar y que yo pueda aclarar. Esperamos un par de minutos más y no, admitido. Leyéndolos. Hablé de tema y rema, sí. Cuando hablo de tema y rema, ustedes van a encontrar en el libro y en otros materiales, si ustedes buscan sus propias búsquedas de material teórico sobre tema y rema, van a ver que en algunos autores aparece tema y rema, en otros dice tópico y comento, ¿no? Tiene que ver con cómo avanza la información en un texto, entre la información conocida y la información nueva. Cómo se va incorporando, cómo se hace esa progresión temática. En algunos casos, como les explicaba en la clase anterior, ese avance de la información se da en forma lo que era en un texto, en una oración anterior, sigue siendo, perdón, lo que era rema, en la próxima oración se transforma en tema porque ya fue enunciada en la oración anterior o en la proposición anterior, y así va avanzando la información. En otros casos, de un mismo tema se desprenden varios remas. Y en otros casos se combinan estas maneras de organizar la información. Este detalle que yo les doy es para que cuando ustedes les toque redactar, no caigan en los errores de o repetir información o dejar información ausente que no sea posible reponer, donde el avance de la información tenga una lógica de avance, donde ustedes puedan perfectamente decir, bueno, ya hablé de esto, le agregué esta información, ahora agrego esta otra información, para evitar redundancias inútiles, evitar ausencias, y que el texto sea apropiado, pertinente, que tenga toda la información, que tenga la informatividad necesaria. Cuando hablamos de tema y rema, estamos hablando de coherencia dentro del texto. Bien. No sé si, Luciana, no sé si te aclaré algo que haya quedado así como en un vacío, como en una duda. Somos 80. Sé que esperemos. Cuando lleguemos a 100 comienzo la clase. Mientras tanto, me gustaría que se fijen en el programa
Ustedes siempre tienen que tener el programa a mano para que vayan viendo el avance del desarrollo de nuestra cátedra, ¿sí? Hoy vamos a avanzar, espero, con géneros discursivos, con funciones del lenguaje y confío en poder terminar con actos de habla. Espero poder terminar con este eje hoy. A ver cómo lo llevamos. Recuerden que nuestra fecha del parcial, si no estoy errada, del primer parcial es el lunes 31, así que tenemos esta clase y dos más, y todo lo que yo logre desarrollar, perdón, tenemos una clase más porque el 24 es feriado. Lo que yo desarrolle hasta la clase que viene del 17, todo va a entrar en el parcial. El formato del parcial todavía no lo hemos diseñado, puede ser un formato de cuestionario, puede ser un formato donde tengan que trabajar sobre algún tipo de producción sobre un video, o puede ser un tipo de trabajo que tengan que hacer una reflexión, que se les presente un caso y ustedes tienen que hacer una reflexión teórica. Todavía no hemos desarrollado el primer parcial. Eh, no va a ser muy diferente de lo que han estado haciendo los prácticos. Jamás les damos algo que no hayamos desarrollado. Jamás les pregunto nada que no haya sido desarrollado en el teórico. Y que yo no tenga la garantía de que ustedes tienen el material. ¿Estamos? Bien. Más, y yo ya después voy a poner la clase. ¿Alguna otra pregunta? Profe, buen ¿Quién me día. habla? ¿Quién me habla? Morel Damián le habla. Hola Damián, buenos días. Buen día. Le consulto con el tema del número cero, Sí. ¿para cuándo? ¿Qué tenemos que hacer o cómo es eso? Miren, eso me tienen que avisar los profesores de los prácticos, cómo están con los prácticos. Eso seguramente va a ser el trabajo que van a tener que entregar. No lo hemos todavía conciliado, pero va a ser después del parcial. No los quiero entretener con otro tipo de trabajo. Estamos viendo cómo graduar, digamos, las complejidades de los trabajos, ¿sí? Y Gracias, seguramente profe. va a ser la respuesta a una guía de lectura, la del número cero, seguramente. Y probablemente sea después del primer parcial. Dale, muchas gracias, profe. No, de nada, de nada. A ver, quería consultarles, estamos en el eje 4, en el 3. Fíjate por favor en el programa, si alguien tiene a mano el programa, yo ahora tengo abiertas dos computadoras y no tengo una tercera como para poder abrir el programa en este momento. Si alguno tiene el programa a mano, fíjense que estamos terminando, o estamos en el eje 2. A ver, Ludmila, que tenés el programa ahí, si podrías activar tu micrófono y lees los contenidos que están en el eje 2, si sos tan amable. Buen día, profesora, ¿cómo está? Hola, buenos días. Sí, ahí leo el eje 2. Eje Perfecto, 2, gracias. los textos expositivos. No, el eje 2 Eh, no, el eje 2, el eje 1, perdón, porque el primero es el introductorio. el lenguaje y la comunicación. Sí, ese. Bueno, ahí leo los puntos. Eje 1, lenguaje y la comunicación. Reconocer los elementos de distintas situaciones comunicativas. Siguiente punto, identificar los elementos verbales y no verbales en las situaciones comunicativas. Siguiente punto, explicar diferentes actos de comunicación sobre bases teóricas. Siguiente punto, seleccionar el registro y el lectos adecuado en diferentes situaciones comunicativas. Siguiente punto, identificar intencionalidad
comunicativa en los actos propios y ajenos. Y último punto, producir textos adecuados, coherentes y cohesivos, con una determinada intención comunicativa. Bien, esos son los objetivos que tenemos para este eje. Es decir, ustedes tienen que terminar este eje con todos estos objetivos cumplidos, ¿sí? Ahora, ¿podrías leer los contenidos de ese eje, por favor? Lo que sigue, Ludmila. Disculpe, se me apaga el micrófono. Profe, lo que dice el lenguaje en uso, el circuito de la comunicación, ¿eso? Sí, Bueno, eso. el lenguaje en uso, el circuito de la comunicación, elementos lingüísticos y no lingüísticos, la complejidad y heterogeneidad del código, variedades lingüísticas, lectos y registros, lengua oral y lengua escrita, competencia comunicativa, subcompetencias implicadas, macrohabilidades lingüísticas, que serían leer, escuchar, hablar y escribir, concepto de textos, textualidad, coherencia y cohesión, géneros discursivos primarios y secundarios y clasificación de textos a partir de su función predominante, denominación social y trama predominante, actos de habla, directos e indirectos, intencionalidad comunicativa. Eso es el contenido. Bueno, fíjense que, gracias, Ludmila, estamos De nada, entonces profe. terminando el primer eje. Hoy vamos a terminar el primer eje. Si podemos avanzar con rapidez, vamos a terminar ese primer eje, ¿sí? Yo ahora voy a desarrollar el bloque o digamos, los contenidos que hablan de géneros discursivos. Así que bueno, ya tenemos 15 minutos, la grabación de la reunión está en curso, así que grabo la reunión y los saludo de nuevo. Hoy vamos a dar la clase correspondiente al 10 de mayo del taller de competencias comunicativas. Bienvenidos y bienvenidas. Hoy vamos a intentar concluir con los contenidos que están enunciados en el eje 1, según recién ha leído la compañera los contenidos del programa. Yo les aconsejo que vayan revisando el programa cada tanto y vayan tildando aquellos contenidos que ya hemos desarrollado para que ustedes tengan claro cuáles son aquellos aspectos que van a tener que estudiar para que yo no tenga que estar enunciando en cada momento es lo que vamos a trabajar. Hoy vamos a utilizar o vamos a abordar la concepción de género discursivo desde el punto de vista desarrollado por Mijail Bakhtin, con B larga, Bakhtin. ¿Sí? Ustedes van a encontrar el material colgado en la plataforma. Yo voy a tratar de explicar qué es lo que entiende Bakhtin por géneros discursivos. Cuando nosotros pensamos en géneros discursivos o desde la propuesta bakhtiniana, lo que pensamos o lo que intentamos describir son formas típicas que adoptan los textos que son, disculpen, pero estoy admitiendo a sus compañeros, exigidos, estas formas típicas de enunciados que son exigidos en las diferentes esferas del uso de la lengua. Nosotros tenemos diferentes situaciones de uso de la lengua y de acuerdo con eso vamos adecuando el género discursivo que vamos a utilizar. Cuando dice Bakhtin forma típica, ¿a qué nos referimos? Que cada uno de estos géneros adopta una especie de modelo a seguir para producir un enunciado en una determinada esfera. Cuando hablamos de esferas estamos diciendo que nosotros nos movemos en diferentes ámbitos en nuestras comunicaciones, en nuestra vida cotidiana. En ámbitos domésticos, en ámbitos cotidianos, en ámbitos académicos, en ámbitos que tienen que ver con cuestiones que tienen que ver más vinculadas con la justicia, otras que tienen que ver con la ciencia, otros que tienen que ver con el arte,
otros discursos que tienen que ver con lo administrativo, e indudablemente ustedes dentro de comunicación social van a manejarse en estos primeros años de formación con géneros predominantemente periodísticos. Es decir, el objetivo de estas construcciones que ustedes van a tener que seguir, o los modelos que van a tener que seguir, y las construcciones discursivas que van a tener que elaborar, van a tener que ver con un ámbito específico que es el ámbito periodístico. ¿Cuáles serían esas esferas, ampliando la cuestión? Aquellas que tienen, todas las que tienen que ver con la actividad humana. Las esferas académicas de producción del saber exigen determinados géneros. Las esferas que tienen que ver con el espacio mediático en general va a tener una serie de géneros específicos también. En el ámbito pedagógico hay géneros específicos que responden al ámbito pedagógico. Entonces, estas esferas se construyen, se sostienen, se interpretan, se identifican también desde un punto de vista pragmático. ¿Por qué? Porque van a actuar como contextos socioculturales en el desarrollo, en la elaboración de nuestros textos, la producción de los enunciados y también en la interpretación de los mismos. Las diversas esferas de la actividad humana van a estar relacionadas íntimamente con el uso de la lengua que hacemos los hablantes. Entonces, a través de la lengua se van a llevar a cabo enunciados concretos, se van a materializar discursos, se van a concretar textos. Y en cada esfera va a tener ciertas características por su contenido temático, es decir, el abordaje de cuáles son los temas que se desarrollan en esas esferas, un determinado estilo. ¿Se acuerdan cuando vimos la complejidad de los textos en una de nuestras clases y hablábamos de los niveles y decíamos el nivel microestructural, macroestructural, superestructural, estilístico y retórico? ¿Se acuerdan? Cuando nosotros pensamos en los géneros discursivos desde este punto de vista que aborda Bakhtin, vamos a pensar en el estilo verbal. ¿Cuál es el estilo que adopta cada uno de estos géneros en esa esfera particular de comunicación humana? E indudablemente ese estilo se va a lograr a partir de cómo se construye ese texto, que va a tener que ver con la composición de ese texto y la organización de ese texto. Cómo se va a estructurar, cómo se va a organizar. Cuando nosotros pensamos, o mejor dicho, desde el punto de vista bakhtiniano, va a desarrollar muy largamente, muy extensamente, en cada una de las esferas, un tipo específico de destinatario. Hay un determinado destinatario de esos enunciados. Y es la adecuación a ese destinatario con el que se interactúa lo que hará que el hablante tome decisiones, el hablante o el escribiente, tome decisiones específicas referidas a las tres características genéricas de los enunciados que se mencionaron. ¿Cuál va a ser el tema? ¿Cuál va a ser el estilo? ¿Y cómo va a ser la composición? Por ejemplo, yo necesito hacer una publicidad y esa publicidad está dirigida a determinada franja de la población, supongamos una publicidad de pañales. Yo tengo en mente como publicista que mi destinatario de esa publicidad es aquella persona que utiliza pañales, que compra pañales. Entonces trataría de construir un spot publicitario donde aparezca una imagen de madre o una imagen de padre, donde aparezca un determinado bebé
Hay una publicidad de pañales ahora donde los protagonistas siempre son bebitos. Dicen que si ustedes se fijan van a ver que si bien el bebito no compra el pañal, está dirigido a los padres obviamente, pero no está direccionado eso a una persona que no tiene hijos que estén usando pañales. Entonces, se construye ese spot publicitario pensando en el destinatario. Pero siempre construimos nuestros textos, nuestros discursos, pensando en nuestros destinatarios. Recuerden que cuando hablábamos de las restricciones del universo del discurso, cuando hablábamos de la intencionalidad de los textos y demás, decíamos, tenemos que pensar a quién va dirigido. Cuando hablo de la adecuación, entonces, ¿qué es lo que dice Bakhtin? Él habla de dos grandes grupos de géneros discursivos. Los primarios, que son mucho más simples, y los géneros discursivos secundarios, que son más complejos. Los géneros primarios se dan en la comunicación más cotidiana, en la comunicación discursiva más doméstica. Va a implicar una comunicación directa, muchas veces, entre el emisor, el enunciador, y su destinatario. Tiene que ver con las charlas, la correspondencia familiar, la correspondencia entre amigos. Nosotros podríamos pensar que dentro de los géneros primarios, con las nuevas tecnologías, las comunicaciones que hacemos por WhatsApp, que son que reemplazan una conversación por un canal oral, que tienen, digamos, son muy relajados en su construcción, son muy laxos. Ustedes, como consumidores y productores de textos de redes sociales, saben que muchas veces no se respetan los signos de puntuación, el uso de mayúsculas, se respetan sílabas completas por una sola letra, como por ejemplo, no sé, si quieren escribir casa, ustedes no escriben casa en forma completa, sino escriben la K y después la S y la A, y no existe esa palabra dentro del castellano, pero dentro del entorno de los mensajes de WhatsApp es válido. No ponen que completo, ponen la Q. No escriben por qué, escriben una X y una Q. No le escriben a alguien te quiero mucho, escriben TQM, ¿sí? A veces escriben XO, 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 y eso serían besos y abrazos. Es decir, hay una serie de usos que no están reglados por la gramática, la ortografía. En estos géneros primarios, en estos géneros discursivos primarios, hay una variación permanente también. En nuestras conversaciones, en la selección de nuestro vocabulario. Es decir, tiene muchísima menos formalidad que los otros géneros. Los géneros primarios entonces tienen que ver con esta sencillez, simplicidad, espontaneidad que se tiene en una conversación cotidiana. En los géneros secundarios, en cambio, implican una comunicación mucho más compleja, mucho más organizada, más desarrollada, que, a ver, estamos hablando de Bakhtin, estamos hablando del siglo pasado, estamos hablando del siglo XX, y cuando se refería a estos géneros secundarios, se refería más que nada al texto escrito, novelas, las comunicaciones científicas, texto teatral, los grandes géneros periodísticos. Y aquí, en estos géneros secundarios, las reglas sí son mucho más rigurosas. Entonces, géneros discursivos primarios más sencillos, géneros discursivos
secundarios mucho más complejos. Él especialmente se focalizaba, piensen, en el siglo XX, ni qué hablar ahora en el siglo XXI, pensar que solamente el texto escrito implica toda esa complejidad resulta un poco reducido. Nosotros tenemos que pensar que también dentro de la oralidad aparecen estos géneros secundarios cuando escuchamos un discurso muy elaborado, cuando escuchamos una exposición, cuando tenemos en cuenta una conferencia científica. Esperen que me preguntan algo en el chat, leo la pregunta. Gerardo me dice, ¿los géneros secundarios serían todo tipo de textos? Sí, van a ser todo tipo de textos. ¿Por qué? Porque van a exigir cierta complejidad. Las reglas genéricas que aparecen en los en géneros secundarios implican mucho más codificación en el sentido de que hay una normativa que los regula y cuando estos géneros no cumplen rigurosamente ese modelo al que refiere Bakhtin, suelen ser, digamos, cuestiones que tienen que ver con construcciones discursivas mucho más complejas. Disculpen, me distraje. Vuelvo a la pregunta en el chat. Cuando hablamos, me pregunta el compañero, porque se le cortó evidentemente, los géneros discursivos primarios son los sencillos. Nuestras charlas cotidianas, nuestros mensajes de WhatsApp, una charla informal, donde todas las reglas son mucho más relajadas, donde no importa demasiado la normativa, digamos. En los géneros secundarios, en cambio, hay una rigurosidad, control, es imprescindible que estos sean correctos, sean aceptados, sean precisos. Hay un mayor cuidado en la elaboración de los textos. Pero todos los textos, los géneros secundarios en el proceso de formación, se sostienen, se apoyan en los primarios, reelaboran los géneros primarios. ¿Qué es lo que van a perder? Van a perder esa relación directa que se tiene en la comunicación inmediata y con el contexto al que aluden, y pasan a construir una realidad. Esto de realidad podríamos pensar una realidad virtual, una realidad paralela, tan solo en el contexto enunciativo del texto. Se desprende, el género secundario se desprende de la evidencia del contexto para construir dentro del contexto enunciativo del propio género la realidad. Si, por ejemplo, yo estoy elaborando una crónica, ¿sí? Género periodístico, y quiero, necesariamente yo cuando elaboro una crónica, tomo una posición en el relato. Transformo en un narrador, en un cronista, que mira esa situación y trata de reconstruirla a través de la palabra, de referirla a través de la palabra desde un determinado punto de vista. Yo voy a elegir qué voy a contar, en qué secuencia lo voy a contar, cómo lo voy a contar, qué detalles voy a resaltar, a quién voy a darle la palabra, por ejemplo, si es que intento que en la crónica aparezca el testimonio de alguien. Y desde el momento en que yo intervengo, ya esa realidad de esa crónica no es la realidad del acontecimiento que estoy contando. Siempre, cuando construimos una crónica, no estamos viendo la realidad, no estamos hablando de la verdad absoluta de la realidad del acontecimiento. Estamos reconstruyendo
y creando una realidad que no estoy hablando de que yo esté haciendo ficción ni que esté inventando, por favor. Las crónicas periodísticas intentan dar cuenta de un acontecimiento seguramente con la mayor fidelidad y la mayor honestidad posible en el desarrollo de ese relato. Pero desde el momento en que aparezco yo como cronista, con mi propia mirada sobre el acontecimiento, con mis propios conocimientos sobre ese acontecimiento, con mis propios prejuicios, con mi intencionalidad cuando quiero contar ese acontecimiento, va a estar atravesada de toda esa subjetividad. A veces se intenta ser lo más objetiva y objetivo posible. Pero desde el momento en que yo decido que voy a contar ese acontecimiento y cómo lo voy a contar, estoy poniéndole de mi propia mirada sobre esa situación. Entonces, eso que cuento no es la realidad. Eso es algo que ustedes tienen que tener muy claro como futuros productores de noticias, de crónicas, de trabajos de investigación. Joaquín dice, básicamente construyen una realidad dentro del contexto enunciativo. Es así, uno construye la realidad en el contexto enunciativo y en el texto que contiene ese contexto. Pueden aparecer géneros primarios en uno secundario, indudablemente. Yo estoy leyendo una novela y asisto al diálogo entre los protagonistas de esa novela, leo ese intercambio comunicativo conversacional y es dentro de un género secundario, como sería la novela, utiliza o se sostiene o aparece un diálogo que en principio correspondería a un género primario. ¿Entienden esta complejidad de los géneros secundarios a los que refiere Bakhtin? Pongan una ceñita, una mano, una cosa, algo así. Perfecto. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias por el feedback. Los géneros discursivos nos son dados, es decir, aprendemos cómo construimos nuestra habla y cómo construimos nuestros cursos a partir de estar inmersos en una comunidad lingüística específica. A un bebé no se le enseña a hablar con las vocales. No se le dice, bueno, hoy te voy a enseñar la A, mañana te voy a enseñar la E, sino que se le enseña ya directamente enunciados. Se le enseñan palabras completas y un bebé, cuando empieza a apropiarse del lenguaje de su comunidad, va a entender que cuando alguien le dice que eres pan, sabe exactamente a qué se están refiriendo. Y luego va construyendo oraciones más complejas, pero lo que escuchamos y reproducimos son enunciados concretos en la comunicación con los otros. Aprendemos de entrada, de base, a comunicarnos a través de diferentes situaciones de comunicación. Las formas genéricas no obligan de la misma manera que las lingüísticas, son más elásticas, son más flexibles, al menos en algunos géneros. Para el hablante, estas formas genéricas tienen una importancia enorme. Y cuando no reconocemos la conveniencia de utilizar determinado género, podemos tener grandes fracasos comunicativos, cuando no entendemos qué género es conveniente usar.
cualquier enunciado puede ser construido de una manera absolutamente libre. Pero si yo no soy un hablante eficaz o no soy un productor de textos eficaz, probablemente no pueda o no logre comunicar eficazmente cuando confundo el género, cuando no sé cuál es el estilo discursivo conveniente para esa comunicación. Cuanto más géneros yo conozca, cuanto más lecturas yo realice, cuanto más oportunidades de producir textos tenga, más eficaz voy a ser en la producción de cualquier género discursivo. Nosotros utilizamos un sistema para comunicarnos. Ese sistema es un sistema de signos, según Ferdinand de Saussure, y en función de estos géneros que queremos utilizar, en función del ámbito, del entorno, de la esfera en la que nos movemos, aparecen ciertos estilos, como les decía. Y ese estilo está vinculado en forma directa, perdón, con una forma típica de enunciado, con un género discursivo. Entonces, podríamos preguntarnos qué es el estilo al que alude Bakhtin. Y hay muchas definiciones, nosotros vamos a encontrar muchísimas definiciones a lo largo de la historia, pero podríamos llegar a decir que consiste en un conjunto de elecciones que hacemos, el amplio repertorio que tenemos en el plano y que van a tener que ver con el vocabulario que voy a utilizar, las sintácticas enunciativas que voy a seleccionar, no necesariamente van a ser obligatorias, sino que son modalidades textuales que a mí me parecen más convenientes en esa situación de comunicación, la organización textual y aquellos recursos retóricos que parecen convenientes para ese género. Se me corta, me dicen acá. Discúlpenme, no sé si será expected. Si nosotros hablamos de estilo, vamos a encontrar multiplicaciones que tienen que ver con diferentes ideas respecto de lo que significa un estilo en la escritura. Pero podría hablar más como elecciones a partir de un repertorio más o menos abierto de las posibilidades que tenemos cuando decidimos producir un texto. Volvió a cortar. ¿Ahí me escuchan mejor? ¿Me escuchan mejor? Tengo yo la advertencia de que esté con problemas en mi... Alejandro, no. Debe ser por el tiempo, puede ser, miren, recuerden que yo no tengo conexión con fibra óptica, sino con una antena. Confiemos en que podamos continuar la clase. Entonces, cuando decimos esto de las elecciones posibles, van a tener que ver con las elecciones que yo haga del vocabulario, con las modalidades sintácticas que yo tenga, que sean convenientes para ese género discursivo, con el modo en que voy a organizar la información, con los recursos retóricos. Cuando hablo de recursos retóricos, ustedes se acordarán, o recursos estilísticos, seguramente en la secundaria habrán visto
las metáforas, las comparaciones, las imágenes, la hipérbole, la sinécdoque, es decir, toda una serie de recursos que ustedes quizás lo vieron en la serie, más que nada con el lenguaje poético. Esperen un poquitito que me están hablando por el chat. Sí, Joaquín, decime. Sí, Joaquín Medina me dice profe y quedó ahí. No sé qué me quiere preguntar o decir. Sí, me refiero los aspectos que yo tengo que tener en cuenta en función de cada uno de los géneros discursivos. Para ejemplificar, yo no escribo de la misma manera un artículo de opinión donde yo voy a manifestar mi opinión respecto a un determinado tema que corresponde al género periodístico, pero que va a estar construido en función de la intencionalidad o mirando, eh, teniendo claramente el, el auditorio, yo tengo que saber cómo voy a construir ese texto. Entonces, las posibilidades que yo tengo dentro del gran repertorio del castellano, de las construcciones, de los formatos discursivos, de las clases de textos que puedo llegar a construir, voy a seleccionar aquellas que me parezcan más pertinentes, ¿sí? Acá me dice Luciana, el estilo es el uso de todas las herramientas que estén a mi disposición para construir un texto. Va a ser la selección que hagas. A la pregunta esta, ¿eh? Va a ser la selección que hagas de del repertorio que tenemos, gran abanico de posibilidades discursivas que nos permite nuestro idioma, en función de la intencionalidad de tu texto y del destinatario de ese texto. Cuando hablamos de estilo, nosotros podemos pensar, estoy tratando de pensar en algunos ejemplos lectivos. Voy a tratar de dar algún tipo de ejemplo para que ustedes me puedan entender cuando hablamos de estilo así en forma general. Voy a tomar un ejemplo muy burdo, de dos grupos que hacen humor con música y con textos. Por ejemplo, el humor que construyen o que construían el grupo Midachi para sus obras de teatro, que utilizaban determinado tipo de música, determinado tipo de diálogos, determinado tipo de textos, tiene un estilo que yo puedo reconocer, que me puede gustar, pero es un estilo identificable. Y si ustedes conocen el grupo Lelutier, van a darse cuenta que tienen también, utilizan música, utilizan diálogos, pero tienen un estilo también con la intención de hacer reír, pero del repertorio que tienen, hacen un estilo diferente. Ambos intentan que el auditorio se ría, pero el auditorio se ríe de cosas diferentes, porque los discursos que construyen, el espectáculo que construyen, tiene estilo. No sé si me alcanzan a entender a lo que me refiero. Y como el auditorio conoce el estilo, como el auditorio conoce el estilo, va a pagar una entrada para ver ese espectáculo de ese estilo, si le gusta. Y no va a pagar la entrada de otro si es que no le gusta. Aunque ambos estilos tengan como última intención que nos riamos, que la pasemos muy bien en un espectáculo. ¿Sí?
Sí, el estilo sería el resultado de las elecciones que hagamos sobre las herramientas que tengamos a nuestro alcance en base a nuestra intencionalidad. Sí, tiene que ver eso. Y esas elecciones van a tener que ver con el vocabulario que van a utilizar, las construcciones activas que van a usar, el tipo de que van a construir. Si nosotros pensamos, siempre estamos sostenidos en los marcos teóricos que enuncia Bakhtin, Mikhail Bakhtin. Él no habla necesariamente de la libertad individual del artista o del productor, sino habla de que en realidad esa libertad, comillas, está vinculada con el género. Entonces, el género, todo género discursivo, no solo los artísticos, va a exigir elecciones de las que estaba hablando, menos obligatorias por parte de los usuarios. Porque los usuarios también tienen que poder reconocer a qué género pertenece. Les doy un ejemplo. Si yo me voy a ver una película, supongamos, a ver, quizás vieron ustedes la película referida a la biografía de Freddie Mercury, ¿sí? ¿Vieron Rapsodia Bohemia? ¿La vieron? Eso es una producción artística, que toma una etapa a voluntad de artista y de en esa película, y observa la vida de Freddie Mercury desde un momento, desde una cierta etapa, unos ciertos años, y se debe haber tomado ciertas libertades con fines de sostener la atención dramática, con fines de construir un perfil determinado del protagonista, de su entorno, pero no necesariamente se refleja en la película quién era Freddie Mercury y sus oscuridades y sus... Es una producción artística que toma en una película, en un film, determinados aspectos de la vida de un hombre sumamente famoso, sumamente talentoso, pero no necesariamente es la biografía. Probablemente, si yo tengo un libro, una biografía de Mercury, quizás no coincida. Entonces yo no puedo tomar la película como la verdad de la vida. No ni siquiera una autobiografía, porque uno recuerda o olvida determinadas cuestiones, entonces la biografía por ahí, inclusive la autobiografía, puede tener ciertos momentos o ciertas cuestiones que no se pueden por diferentes razones, y siempre es una construcción. Yo esto no quiero que ustedes lo piensen con escepticismo, sino con la absoluta conciencia de que las producciones que nosotros consumimos en cuanto a dentro de la industria cultural o dentro de los ámbitos de los discursos sociales, son construcción. Siempre hay una mediación, siempre hay una construcción, siempre hay una elección. Si nosotros hoy, yo les decía que Bakhtin consideraba esta cuestión de los géneros como una noción pragmática. ¿Por qué? Porque son modelos de construcción según el contexto de producción y según el contexto de recepción. Y las esferas socioculturales de uso de la lengua. Yo estuve muy impactada estos últimos días con
con unas críticas que se hicieron al cuento de Cenicienta, perdón, Blancanieves, donde deben haber visto un montón de memes y demás, donde se discute el consentimiento, porque en el cuento Blancanieves está en un estado de inconsciencia a partir de haber comido una manzana envenenada, llega un príncipe y la besa estando ella inconsciente y ella reacciona y sobrevive. Entonces, toda una cuestión de cuál fue el consentimiento que hizo Blancanieves. Escucharon todas esas discusiones, estuvieron muy difundidas en las redes, se hicieron un montón de memes. ¿Qué es lo que se deja de lado? Miren, los cuentos tradicionales como Blancanieves, encima dan datos erróneos. Ese cuento es una recopilación que en varios portales explicaron esta cuestión. Hay que ser conscientes del contexto de producción de ese relato. Estamos hablando recién siglo XIX, es erróneo, las primeras versiones de ese relato aparecen construidas, digamos, escritas en 1697, es decir, fines del siglo XVII, pero son recopilaciones de tradición oral, por lo tanto, son mucho más viejas. Y la cuestión habría que ver cómo en esas épocas, en esos relatos tradicionales, el beso implicaba un contacto mágico. Entonces, no podemos leer un texto producido en el siglo XVI, relatado tradicionalmente a lo largo de los siglos, a partir de la oralidad, consolidado en forma escrita por primera vez a fines del siglo XVII, revisado, reconstruido en el siglo XIX y reformulado a partir de, digamos, desde la industria Disney de otra manera el relato, de interés cinematográfico de la primera mitad del siglo XX, no podemos leerlo con la misma, nuestro contexto de recepción es absolutamente diferente. Entonces, cuando pensamos en esta cuestión de la noción pragmática del género, no podemos dejar de lado el contexto de producción y de recepción. No lo recibimos nosotros a determinados textos producidos hace siglos atrás de la misma manera que lo recibían los oyentes, porque la mayoría de gente era analfabeta, los oyentes de esos relatos. Entonces, cuando nosotros pensamos en esa noción pragmática, estamos pensando en un uso concreto, apropiado del lenguaje, que va a implicar la aceptación de los contextos a través de esa producción de enunciados adaptados a esos destinatarios, en esa circunstancia, en ese momento, y que va a estar relacionado íntimamente con lo temático, con el tema que se desarrolla, con lo estilístico y con la composición misma de ese texto. Entonces, para sintetizar, Pastín habla de géneros primarios, sirios, en su producción, sin mucha elaboración, donde no hay una rigurosa búsqueda de la corrección en la redacción y en el enunciado oral, y los géneros discursivos secundarios, que sí requieren una construcción cuidada, pero que no debemos perder de vista. Estos géneros se construyen en un determinado contexto de producción, dirigidos a un determinado
contexto de la recepción también, y que requieren toda una serie de, digamos, de requisitos en cuanto a la redacción que responda a la intencionalidad y que responda a esos modelos a los que refiere Bastian como géneros. Entonces, si yo quiero producir determinados textos dentro del ámbito, dentro de la esfera de lo administrativo, voy a tener una serie de documentos que responden al ámbito administrativo. Por ejemplo, resoluciones, disposiciones, memorándums, solicitudes, notas, actuaciones y demás, ¿sí? Que están dentro del ámbito administrativo. Ahora, dentro de la esfera de, de lo periodístico, voy a tener un género periodístico donde van a aparecer diferentes clases de textos que van a ser las noticias, las crónicas, ciertos anuncios, las columnas de opinión, los artículos editoriales, las reseñas, que van a responder diferentes clases de textos dentro de lo que nosotros denominaríamos el ámbito del género periodístico. ¿Está claro esto? ¿Sí? Ustedes van a encontrar en la plataforma la presentación y van a encontrar también el desarrollo teórico o dónde van a encontrar el material para estudiar la cuestión de los géneros desde Bastian. ¿Estamos? Hacemos un descanso, por favor, de unos 10 minutos y continuamos. No se vayan, yo solo voy a detener la grabación, voy a detener el video y voy a silenciar un momentito. ¿Sí? 10 minutos y seguimos.